Bueno, es un gusto, es una bendición, es un privilegio estar el día de aquí, acá, compartiendo con ustedes. Si usted no me conoce, habré visto un montón de caras conocidas hoy, pero mi nombre es Yerlin Calderón, servidora de Dios y de esta casa desde hace varios años. Si usted asiste a la iglesia desde el último año para acá y casi no me ve, mi oficina está en la sala de lactancia. Ahí me puede encontrar siempre. Mi esposo y yo tenemos una gordita de 11 meses que ya como en semana y media va a cumplir un año. Entonces todavía no puedo ir con los chiquitillos, entonces paso ahí en la sala de lactancia. Entonces sí me congrego, si usted no me ha visto por acá, pero paso allá en la sala de lactancia. Y bueno, el día de hoy traigo un tema muy bonito, un tema que Dios ha trabajado en mi corazón, que he titulado Amor en Acción. Y es un reto personal porque no sé si a usted le pasa como a mí o no, uno está cargado de muchísimas buenas intenciones, de muchísimas buenas ideas, pero el porcentaje de buenas ideas y de buenas intenciones o de cosas que Dios mueve en nuestro corazón que llevamos a la práctica, por ahí se reduce. Y, y es mi caso, es lo que me ha pasado. Yo soy muy buena para hacer listas y me encantan los post-its. Si usted va a mi casa, yo tengo un rinconcito, una oficina y es más o menos una pequeña sucursal de Office Depot. Digamos, ahí hay lápiz, lapiceros. De hecho, hace poco doné a los chicos de Creo porque tenía una cantidad exorbitante de lapiceros que yo dije, no se puede, no se puede. Y me encantan los post-it y hace aproximadamente 6, 7 meses nos pasamos de casa, entonces estoy recogiendo yo mis cosas y me encontré un montón de post-it con listas, cosas que quería hacer en la casa que estábamos alquilando, personas a las que le quería escribir, personas a las que quería llamar, personas por las que quería orar. Y me dio un chichón, porque yo dije, de estas, si acaso el 10% llega a la acción. Agarré eso, lo tiré a la basura y yo, Señor, ayúdame, por favor, a concretar las buenas intenciones que están en mi corazón. Y bueno, esta es mi, ¿verdad? Mi historia. No sé si a usted le ha pasado o no, em, pero me ha tocado también no solo arrugar el papel, sino en el carro llorar y decirle, Señor, perdóname, porque pusiste en mi corazón una buena obra, alguien a quien hablarle, una manzana que tenía en el bolso para entregar, un versículo que tal vez has estado trabajando en mi corazón y no lo hice. Y otras veces me ha tocado hacer un poquillo de berrinche, porque digo, Señor, no quiero hacer esto, no quiero ser vista, no quiero ser reconocida, no quiero que las personas que están alrededor me vean darle un pedazo de pan a alguien y digan, ay, aquí está haciéndosela muy buena. Esa es mi historia. No quiero que me vean, no quiero que me reconozcan. Entonces, pues imaginarán lo que significa para mí estar en esta noche frente a la cámara y frente a tantas personas hablando. Otras veces me ha pasado que la excusa para no hacer lo que Dios está poniendo en mi corazón es que la realidad que veo de esa persona es tan abrumante que simplemente no puedo. Y cierro la puerta, me meto al carro, me voy y desobedecí al Señor. Hace poco me pasó que estaba en un almacén y afuera había una mujer con sus hijos y siempre que veo niños, ¿verdad? Se me parte el corazón, pero ahora como mamá, el triple. Y yo digo, esta mujer no tiene el desayuno asegurado de sus hijos y está aquí. Los tiene en este clima caribeño tan bonito que nos dio el Señor, llevando sol, llevando lluvia. em, los tiene ahí pidiendo pan con una historia de vida y bueno, el Señor me movió, obedecí y yo dije, Señor, ¿usted por qué me manda estas cosas? No quiero saber, no quiero ver la maldad que hay en este mundo, pero está. Y ese día sí obedecí, les compramos almuercito, compartimos una palabra con ellos, pero me fui con el corazón hecho un puño y no me gusta. Y bueno, ese es un poquito del por qué es un tema en mi vida. Y cuando vuelvo a ver a las personas que tengo alrededor, creo que podría ser un tema en su vida también. Así que, bueno, ahí donde usted está, acompáñame a orar y que sea el Señor en su palabra el que nos edifique. Amado Dios, Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar acá.
de detener nuestra vida, nuestra rutina, el trajín de las cosas, nuestras responsabilidades, Señor, para venir a tu casa, a conectarnos contigo, a cantarte, a alabarte, a ser generosos con lo que tú nos has dado. Señor, y en ese momento disponemos tu corazón, nuestro corazón, perdón, para que seas tú el que nos hables y que a través de tu palabra nos edifiques. Amén. Entonces, bueno, hoy vamos a estar en Hechos 3. Vamos a estar leyendo 16 versículos, pero es una historia muy bonita. Así que yo le pido que usted intente, no sé qué tan imaginativo es usted, pero intente conectar con la historia, intente imaginarse lo que está pasando ahí. Y bueno, vamos a leer. Esta es una historia de una sanidad y dice así: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Y cuando este vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos de este hombre recobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta del templo, llamada Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. El versículo 11 dice: mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que está pasando? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilatos, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús ha sanado por completo, como les consta a ustedes. No sé si lograron caminar conmigo en esta historia, si se pusieron las chancletas y la túnica y se fueron a Jerusalén un ratito a imaginar esta escena de Pedro, Juan, un hombre desdichado y un pueblo, y Jesús siendo glorificado. Em, y antes de que todo esto ocurra, no quiero perder la oportunidad de pensar qué vino antes. Esto es como cuando uno está viendo una serie y se mete en el capítulo 3 de la serie. Hay dos capítulos anteriores que tienen detalles importantes. En Hechos 1 vemos a Jesús ascender al cielo, caminar por 40 días con los discípulos, edificándoles, enseñándoles, después de haber venido a la tierra, después de nacer, después de hacer milagros, después de hacer cosas asombrosas, muerto, crucificado, resucitado, se queda 40 días con sus discípulos y luego asciende al cielo. Judas tomó una muy mala decisión, que era uno de los 12 apóstoles, y hay una vacante disponible a los apóstoles, y deciden en oración escoger a Matías. Eso es Hechos 1. En Hechos 2 viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Estos cristianos antes no tenían al Espíritu Santo, pero viene. También pasa que Pedro predica por primera vez y 3,000 personas se agregan a la iglesia. Y se forma una comunidad de creyentes, que hace un tiempo tuvimos una serie de enseñanzas sobre eso, que tenía todo
en común. Entonces vienen de estos empoderados, después de escuchar a Jesús, ver hechos gloriosos, llorar su muerte, verlo resucitado, verlo ascender al cielo, ser testigos de todo esto. Viene el Espíritu Santo, mora en ellos. Y ahora sí, tenemos Hechos 3, cuando Pedro y Juan, fortalecidos en el Espíritu, hacen esta muy buena obra de cambiarle por medio del poder de Dios la vida a un hombre desdichado, a un hombre lisiado. Y dependiendo de la versión que usted tenga, dice que unos dicen que es lisiado, otros dicen que es cojo, otros lo llaman paralítico, pero la historia es la misma, es alguien con un impedimento físico fuerte. Y ligado al tema de enseñanza, vemos que una buena obra, este amor en acción que Dios nos lleva a hacer, eh, siempre va a ser dirigido por el Espíritu Santo. Usted y yo podemos tener muy buenas ideas, pero si no es el Espíritu que nos mueve, son ideas eh, buenas, pero que carecen, son vacías al final. Siempre el amor en acción que Dios nos mueve a hacer es guiado por el Espíritu Santo. Y en este pasaje vemos que ellos, no sé si podemos devolvernos tal vez al versículo 1, que dicen que subían al templo a las 3 de la tarde para orar. Vemos a unos apóstoles, a unos discípulos que están practicando su vida en conexión con Dios. Pienso si tal vez Pedro y Juan se alistaron y dijeron, vámonos para el templo, es hora de ir de orar, es una práctica que hacen comúnmente. Nos vamos a encontrar con Felipe, nos vamos a encontrar con María Magdalena, no sé con quién pensaba, pero al leer esto recordaba una frase que el pastor Miguel decía siempre, que el cielo organiza citas, que el cielo orquesta encuentros. Y este es uno de ellos. Dios agarra la vida de Pedro y de Juan y la vida de este lisiado, de este hombre, un impedimento físico, y las intercepta. Y las intercepta para algo mucho mayor que solamente una sanidad física. Cuando leíamos los 16 pasajes, los 16 versículos, veamos que este hombre fue sano, fue tomado de la mano, entró al templo, un hombre de 40 años más o menos, dice el pasaje más adelante, que tal vez nunca había entrado al templo a orar y ahora lo está haciendo. Y vemos a estos hombres guiados por el Espíritu Santo para hacerlo y que Dios les pone a ellos que lo que este hombre necesitaba, porque él estaba pidiendo limosna, más allá de lo que él estaba necesitando, una limosna, guiado por el Espíritu Santo, ellos le dan una sanidad que viene de Dios. Y de estos hombres podemos tomar nosotros 3 acciones muy interesantes que nos puedan ayudar a nosotros a poner en práctica este amor en acción. En la historia bíblica veíamos que estos hombres ven una necesidad, la identifican y la identifican y no porque sea la primera vez que la ven, sino porque Dios hizo zoom en esta persona. ¿Cuántos paralíticos más habían en Jerusalén? ¿Cuántas mujeres viudas habían más en Jerusalén? ¿Cuántas personas más mendigando una limosna había alrededor del templo? Pero esa necesidad en específico, Dios la puso en el corazón de estos hombres. Después lo siguiente que hacen es conectan y dignifican a la persona y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender a la hora que Dios nos mueve a hacer una buena obra y a hacer una buena acción. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos acciones muy importantes que ellos hacen. Lo primero que hacen es lo miran. ¿Hace cuántos años la gente no veía a los ojos a este hombre? Tirado cerca de una puerta. ¿Cuántas personas lo escupieron, lo patearon, lo vieron por debajo del hombro? Me imagino al guardia del templo, incluso a los fariseos. Esta es mi imaginación, la Biblia no lo dice así, pero ¿cuántas personas están molestas de que en camino a su oración habían personas pidiendo plata, quitándole lo estético al templo?
puede ser. Y estos hombres lo miran y le dicen, míranos. Una acción concreta, hay una conexión ahí una conexión visual que hacen con ellos. Lo siguiente que hacen es, lo toman, bueno, ¿verdad? Le comparten esto, no tengo nada, no tengo oro, no tengo ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el 7 dice, tomándolo por la mano derecha, lo levanta. Y al instante el hombre. Yo me pregunto, o sea, Pedro no necesitaba tocar a este hombre, no necesitaba levantarlo, no necesitaba tener ese contacto físico. ¿De quién lo aprendió? De su maestro Jesús, que tocaba leprosos, que hablaba con las personas que nadie quería hablar, que conversaba con las mujeres, que dignificaba a la gente. Y pensando un poquito en estos ejemplos de dónde pudieron aprender Pedro y Juan esto, de que a las personas en necesidad se les trata con dignidad, pienso en la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que aunque es una parábola, el hijo se va, se malgasta todo y cuando regresa, lo reciben con un anillo, con ropa, con fiesta. Posiblemente ya no tenía herencia porque se la gastó. La Biblia no lo dice, pero es una posibilidad. Pero lo reciben como uno más en su casa. Matan un animal, hacen una fiesta. Es un Dios de segundas oportunidades. Vemos a la mujer samaritana que por la hora en la que iba a recoger el agua, se cree que no podía juntarse con las otras mujeres porque tenía mala fama. ¿Y qué hace Jesús? A una mujer en esa condición que había tenido 5 esposos y que con el que estaba no era su esposo, es a la primera persona que tenemos escrito en los evangelios que Dios les dice, que Jesús le dice, yo soy el Mesías que ustedes están esperando. Y esa mujer sale en carreras a traerse a todo el pueblo a contar quién es Él. Pienso también en la historia de los apóstoles, de los discípulos, pescadores que posiblemente pensaban que no tenían mucho que aportar. Los leprosos sanados, la mujer del flujo de sangre y así un montón de ejemplos en los que vemos que en los evangelios Jesús dignificó a las personas que tenían una necesidad. Y estos hombres, Pedro y Juan, están copiando, siguiendo los pies, las enseñanzas de su maestro. Y si nos devolvemos una diapositiva más, nos devolvemos, ajá. Después de que ven la necesidad, conectan y dignifican a la persona, ejercitan la generosidad. Es interesante que Pedro y Juan dijeran, no tengo plata ni oro, pero si uno ve en un capítulo anterior, venían de compartir todo con la iglesia, entonces evidentemente no les había quedado nada. Habían compartido con los pobres, con los necesitados, la gente que se unía a la iglesia, vendía sus bienes. Bueno, el asunto es que estos chiquillos ni para el pase tenían. Em, y es interesante porque ¿qué pasa si hubieran tenido unos 5 pesos? Tal vez el milagro no hubiera ocurrido. Cuando se encuentran con que no tienen nada, le dicen, no tengo plata, no tengo oro, pero tengo mi tesoro, que es Jesús. Y eso es lo que tengo para compartir. Y quería compartir con ustedes 2 versículos que están, que son desde los ojos de Juan, porque si vemos en Hechos, es Pedro el que habla, es Pedro el que toma la iniciativa, es Pedro el que predica. Y dice Hechos 3 que ahí estaba Juan también. Y Juan escribe en el Evangelio de Juan estas palabras, estas primeras palabras que son literalmente Jesús diciendo, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. Dependencia del Espíritu Santo para hacer las buenas obras. Luego Juan escribe en sus propias palabras en una carta y dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Y Juan escribe muchísimo sobre el amor, pero lo aprendió de Jesús, lo aprendió de su maestro. Entonces, regresándonos al primer punto, las buenas obras, el amor en acción se hace en dependencia del Espíritu Santo porque de lo contrario son buenas intenciones nada más. Y me pregunto, yo, Yerling, y le hago a usted la pregunta, ¿cuántas oportunidades en el día a día
hemos desperdiciado. ¿Cuántas veces Dios ha puesto, nos ha inquietado a compartir lo único que tenemos? Compartir el almuerzo, compartir un abrazo, porque incluso ni siquiera son recursos económicos los que se necesitan para llevar el amor en acción. Una palabra, un versículo, un abrazo, un cómo estás, un tomémonos un café. ¿Cuántas veces eso ha quedado como a mí me ha pasado en un post-it? Nada más. Entonces, avanzando, vamos a ver el amor en acción también, además de que se vive en dependencia del Espíritu Santo, persigue un propósito mayor. No es solamente para el beneficio. Vemos en el pasaje que este hombre saltó, en el versículo 8 al 10, vemos que se puso de pie, saltó, comenzó a caminar, entró con ellos al templo y empezó a dar gloria a Dios. Y empezó la gente a identificar qué estaba pasando. Y la gente lo reconoce como el hombre que pedía plata, ¿verdad? Es como este hombre acá ¿verdad? Yo lo veo como un elemento, como lo tenemos aquí en Guapiles. Si yo les pregunto quién es Coqui, ustedes saben quién es Coqui, ¿verdad? Y todos, más de uno tenemos una experiencia con Coqui. A mí más de un susto me ha pegado. Ahora lo tenemos pintado en un graffiti en esta rotonda que tenemos, pero es alguien conocido. Hace mucho tiempo, no sé ahora por dónde anda Coqui, pero hace mucho tiempo Coqui estaba en el parque. ¿Y qué hacía Coqui en el parque? Diabluras. Eso era lo que hacía, andaba asustando gente. Pero en este caso tenemos a un hombre que la gente lo reconoce como el hombre, como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Ya lo tenían como un referente, esa era la identidad de este hombre. Y como les decía, ¿verdad? Recapitulando un poquito el segundo punto, este amor en acción persigue un propósito mayor y ese propósito es dar gloria a Dios, es que Jesús sea testificado. Mateo 5:16 nos invita a algo muy importante. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. No dice Mateo, ¿verdad? Jesús en Mateo, porque estas son palabras de Jesús. No dice hagan brillar su luz para que vean qué lindo brillan ustedes. No hagan brillar su luz para que la gente vea qué buen corazón tienen. Hagan brillar su luz para que la gente reconozca que su familia es una familia generosa. No, para que las buenas obras den como resultado la alabanza al Padre. Y en el amor en acción, el que se lleva el mérito de todo es Jesús, es Dios mismo. Cuando alguien choca con nuestra vida, tiene que ser la luz de Cristo la que alumbre. Es nuestra responsabilidad. En la Biblia a los cristianos se le conocía como los que transformaban, trastornaban el mundo. Es nuestra responsabilidad. Cambiarle el mundo a alguien, cambiarle el día, perdón, con una sonrisa, con una respuesta amable, con un cafecito, con una pregunta. Hay gente sedienta de ser escuchada y nos toca ser generosos con nuestro tiempo y tal vez usted tenía algo y estirarlo 15 minutos más para escuchar a esa persona y llevarla a Cristo y que esa persona pueda decir, uf, qué lindo, alguien me escuchó hoy. Y yo les traía una historia de algo que mi papá no está aquí hoy, ¿verdad? A veces nos visita. Mi papá es un personaje y si ustedes tienen la oportunidad de conocerlo, es muy interesante compartir con él, ¿verdad? Por aquí se ríen porque saben que es cierto. Y papi se equivocó y hizo muchas cosas, ¿verdad? De las que hemos con el tiempo tenido que ir sanando en el Señor. Pero hoy Dios me traía algo que yo decía, qué lindo que mi papá me enseñó esto. Y mi papá me enseñó que cada persona que llega a la casa tiene que irse con un fresco, con una galletita.
Y si es una persona que usted contrató para un servicio, si usted está haciendo almuerzo, dele de almorzar. Si usted mandó a pedir algo, comparta. Y en la casa en la que antes vivíamos teníamos un patio enorme, ¿verdad? Y es la enseñanza que yo atesoro mucho de mi papá. ¿Verdad? La practicamos como familia. Entonces, teníamos a nuestro chapero que se llama Don Víctor, ¿verdad? Todavía está vivo. Em, sí, es que era un señor mayor. Es que les voy a contar la historia. Teníamos otro muchacho que no era muy fino y nos tiraba piedras cuando chapeaba, entonces tuvimos que cambiarlo porque literalmente don Víctor llegó a la puerta de la casa y nos dijo, yo quiero chapearles a ustedes. Eso nunca nos había pasado. Y ya ocupábamos cambiar a este muchacho que nos hacía la chapia. Entonces, em, viene don Víctor y él venía aquí cada 15 días y siempre, ¿verdad? Religiosamente, don Víctor a media chapia ya le ofrecíamos su fresquito, que su galletita, que su fruta. Y las conversaciones más lindas que hemos tenido, Fabi y yo acá en Guapiles, desde que vivimos acá, han sido con don Víctor. O sea, siempre hacíamos un break todos. Si Fabián tenía, ¿verdad? Acomodaba, sabíamos que venía don Víctor y nos sentábamos a tomarnos nuestra galletita. Si él quería café, se le hacía café. Y era tan bonito porque era un adulto mayor em, que ya, ¿verdad? Se había pensionado y nos contó su vida amorosa. O sea, fue una cosa maravillosa. Teníamos una conversación muy linda y esta fue una oportunidad que Dios nos dio a mi esposo y a mí de poder ejercer el amor en acción gracias a lo que mi papá me enseñó, ¿verdad? Entonces, si usted un día va a mi casa, acépteme el fresco, acépteme la galleta porque es cultura, ¿verdad? Entonces, bueno, para concluir el segundo punto, en nuestra actitud, Jesús tiene que ser revelado. Y la meta de cada acción generosa y amable no es solo eso, no es ser generosa y amable, es que el Evangelio de Jesús sea predicado, es que Dios sea glorificado en nuestras conversaciones. Y como tercer punto de eh, de esta enseñanza, tenemos que el amor en acción demuestra la salvación de Cristo. Y quisiera que nos devolviéramos un poquito en el texto a leer los últimos 5 versículos. A partir del versículo 11 dice así, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, el hombre lisiado, y, ¿verdad? Y quiero hacer la pausa porque un hombre que no había caminado nunca en su vida. Hechos 4:22 nos dice que era un hombre lisiado de más de 40 años. Yo me imagino el susto que debe dar usted nunca haber caminado y poder utilizar sus rodillas y sus pies y su articulación. No sé si le dolieron los pies o no, pero el versículo 11 nos dice que seguía aferrado, o sea, los tenía agarrados. De este hombre recibieron el milagro por medio de Dios y ahí lo tenía, yo no sé si del cuello del hombre o de dónde. em, y dice así, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón, que es como otra parte del templo, que es como una explanada donde se dan reuniones, es un lugar de enseñanza y de predicación. Dice el versículo 12, al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho caminar a este hombre? Y acá en el 13 tenemos algo importante. Pedro les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. Aunque éste había decidido soltarlo, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Por medio del Espíritu Santo, Pedro está aprovechando esta oportunidad de una sanidad física para recordarles al pueblo de Israel que es el Dios de nuestros antepasados, el Dios que este pueblo judío conocía, el Dios que originó este pueblo judío y que fue rechazado, que, ¿verdad? Rechazaron, perdón, a Jesús. Lo marca como el siervo de Dios, entregado, rechazado. Lo menciona como el santo y el justo. O sea, no solamente está dando un testimonio, o sea, solo está diciendo rechazaron a Jesús. No, está diciendo
palabras poderosas sobre quién es Jesús. Santo y justo, un siervo. En el versículo 15 y 16 dice, mataron al autor de la vida. Estos no son títulos cualquiera. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre que ustedes ven y conocen ha sido restablecido. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Pedro está haciendo una declaración poderosísima sobre quién es Jesús. Está teniendo mucha valentía porque quienes lo entregaron, lo rechazaron, lo crucificaron, son las personas que están ahí a unos cuantos metros. Pedro está literalmente como Daniel en la fosa de los leones diciendo, ese que ustedes entregaron, ese es el autor de la vida. Y por medio de la fe en él, este hombre es sano. Entonces, a nosotros también nos corresponde, cuando podamos hacer una buena obra, recordar nuestra identidad. Yo en Pedro veo muchísima humildad. Veo un hombre que sabe quién es él y se identifica a sí mismo como un testigo que vio y que conoce de primera mano a este Jesús por el medio del cual este hombre está siendo sano. Entonces, tenemos por acá que el amor en acción, recapitulando un poquito, se actúa en dependencia al Espíritu Santo, no son solo buenas ideas. Persigue un propósito mayor que es dar gloria a Dios y demuestra, siempre termina con la salvación de Cristo, siempre termina en testimonio. Y tenemos para nosotros un par de versículos muy bonitos. Uno está en Efesios 2 del 8 al 10, que dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por buenas obras, perdón, y no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El libro de Efesios nos está recordando hoy que hay citas celestiales que ya Dios tiene puesta en su línea de tiempo, que ya hay personas que están destinadas a cruzarse con usted. Y que usted puede ser la respuesta a una oración que tal vez esa persona tenga. Usted puede ser la respuesta a una necesidad que esa persona está teniendo. Usted puede ser ese testigo, como decía Pedro, de un Jesús que sí, sana, restaura, hace milagros físicos, pero también da la salvación. Santiago 2, del 15 al 17, nos da un ejemplo muy interesante. Dice, supongamos que un hombre o una hermana, un hermano o una hermana, no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. A mí se me paraba el pelo, porque me confronta mucho. Me confronta mucho de que, bueno, Jer, si usted se dice que es una servidora del Señor, si usted junto con su esposo sirven en una organización cristiana, sirven a Dios aquí en la iglesia, ¿cómo está su fe? ¿Cómo están sus obras? Y en Pedro yo veía algo muy importante del por qué este hombre, en Pedro y Juan, pero principalmente Pedro, vemos tres cosas que a mí me ayudan a decir, ok, Jer, ¿qué tiene que tener usted para que su fe no sea muerta? Además de tener al Señor y tener el Espíritu Santo, hay tres cosas que la palabra me retaba a tener. Disposición, humildad y valentía. Porque puedo tener la galleta y la manzana siempre en el carro para quien lo necesite,
pero si la doy con orgullo, no estoy haciendo nada. Puedo tener la disposición, la galleta, el juguito, el versículo ya preparado para compartirlo con quien se me cruce ese día en el camino. Pero si no tomo la valentía del Señor, van de regreso conmigo para la casa. O se la doy a mi esposo para que se la coma y no, ya no lo vi más. A mi esposo le gusta mucho comer, por cierto. Em, entonces, bueno, estas son tres cosas, ¿verdad? Que están cargados y que yo digo, bueno, a mí me toca, si yo me reconozco como discípula del Señor, si yo me reconozco como sierva suya, en mi maleta tienen que estar listas estas tres cosas. El Señor tiene que cargarme y si no tengo una de estas, se la tengo que pedir. Si tengo los recursos, tengo el presupuesto, pero no estoy dispuesta a ser generosa con lo que Dios puso en mis manos, necesito que Dios me ayude con eso. Si tengo los recursos y en el presupuesto tengo hasta ¿verdad? Hay una linecita que dice generosidad o para dar o para otros, pero lo doy con altanería y después de darlo digo, uff, qué carga, Jerling, qué chiva, el 90% de las personas no tienen esto en su presupuesto, ¿verdad? Y la valentía para hacerlo también. Entonces, nos acercamos hacia el final de esta enseñanza y Pedro y Juan fueron discípulos que Jesús escogió. Eran hombres pescadores que no tenían, eran pobres, no tenían mucho que ofrecer. Pero el caminar con Jesús los capacitó para testificar con valentía y tener esa responsabilidad, ese peso de la salvación de otras personas. Hoy los vimos ser instrumentos de Dios para una sanidad completa de un hombre, compartiendo su tesoro. Y este hombre nunca más fue igual. Y este amor en acción, ¿verdad? Eso que quiero, que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes, nos lleva a hacer obras que la lista es infinita de las formas en las que podemos llevar a cabo el amor en acción. Y no hacemos esto por asistencialismo, no lo hacemos por empatía, ni siquiera em, lo hacemos porque suene bonito, sino porque es un mandato del Señor. Con esto tampoco los estoy motivando y hago estos paréntesis a ser irresponsables con sus recursos, ¿verdad? Tampoco andar viendo personas enfermas y andar forzando milagros que el Señor no ha dispuesto. No se trata de eso también. Sino se trata de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, escuchar hacia dónde nos está moviendo, tener la obediencia y compartir, además del oro y la plata, lo que sea que Dios puso en su corazón, compartir nuestro tesoro, que es Jesús. Y si Jesús es su tesoro, se tiene la responsabilidad de compartirlo. Y bueno, algunos de acá los conozco, a otros no, ¿verdad? Yo no sé si usted está aquí esta noche sentado en esta silla escuchándome y usted se puede identificar o con los discípulos o como el paralítico también, como alguien que necesita ese favor de Dios. Y si usted apenas está dando sus pasos con el Señor, apenas lo está conociendo, es más, usted vino hoy y dijo, voy a darle una oportunidad, a ver de qué se trata. Este pasaje nos habla de un poder transformador y nos invita a considerar lo poderosa que es la fe en el único Dios verdadero, que sana todo tipo de dolencias, que devuelve la dignidad, que es una fe que también ofrece una comunidad de creyentes en que apoyarse. Entonces, si su realidad es esta, de que está dando pasos apenas acercándose al Señor, lea este pasaje y vea al Dios, al Santo, al Justo, al que es todopoderoso, que es capaz de transformar su situación. Y si usted es un creyente, y oro para que usted también se identifique como un discípulo, este pasaje nos invita a reconsiderar nuestra forma de vivir,
Nos recuerda que solo no podemos, nos recuerda em, que a veces el abrumarnos es indiferencia también y que el Señor nos invita a vivir una vida llena de propósitos en la que aprovechemos cada oportunidad de nuestro día para hacer el bien, para caminar en esas buenas obras que ya Él dispuso de antemano y que Cristo sea exaltado por medio de todo lo que hacemos. Así que ahí donde usted está, incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la obediencia, Señor, de estos discípulos. Gracias por lo que tenemos escrito, Señor, por este privilegio que a veces no identificamos, Señor, de tener la palabra en nuestra disposición, tener la oportunidad de reunirnos libremente sin ser perseguidos. Señor, que tu palabra en hechos hoy cale en nuestros corazones, Señor. Y si hoy hay alguien aquí que no tiene esperanza, que se siente emocionalmente viciado, golpeado, rechazado, no sé, Señor, cómo puede venir el corazón de algunas personas acá. Yo te pido que tú, Señor, en ese nombre poderoso de Jesús, tú los sanes, los reconfortes, les devuelvas la dignidad, les devuelvas lo que algo les ha quitado, lo que alguien les ha quitado. Que tu nombre sea exaltado por medio de la vida de estas personas. Oro por sanidades físicas que se están esperando, sanidades emocionales, milagros que alguien pueda estar esperando en la parte económica, relacional, familiar, no sé, Señor. Hoy te pido, Señor, que así como lo hiciste en Hechos 3, levantes nuestras vidas, levantes la vida de tu iglesia y nos reconfortes y nos des ánimos. También te pido, Señor, que nos dotes de valentía, que dejemos de lado las excusas, los miedos, que podamos reconocer, Señor, la voz del Espíritu Santo en medio de tantas mentiras que el enemigo puede traer en nuestra cabeza o mentiras que nosotros mismos nos hemos creído. Señor, que podamos vivir con una disposición a ser generosos y generosas con lo que tú nos has dado. Que podamos ver a nuestro alrededor, identificar las necesidades que están ahí. Que podamos ser obedientes a hacer lo que tu Espíritu Santo nos está llevando a hacer. Señor, somos tuyos, somos tu iglesia y es nuestra responsabilidad predicarte. Yo te pido que nos perdones por las oportunidades que hemos desaprovechado, por vivir centrados en nosotros y nosotras mismas, por vivir vidas que nos sirven a nosotros y que sirven a nuestros familiares, Señor. Te pido, Señor, que nuestras vidas sean llenas de propósito. Que nuestras vidas recobren, Señor, el propósito por el cual tú nos has creado, Señor, y es testificar tu nombre hasta el último rincón de la tierra, Señor. Con mucha humildad, Señor, reconocemos que necesitamos tu ayuda para accionar este amor, Señor, para hacer las buenas obras, porque apartados de ti, Señor, separados de ti, no podemos hacer absolutamente nada. Así que, Señor, esta noche pido que bendigas, guardes y acompañes a cada una de las personas que está acá. En el nombre de Jesús. Amén y amén.